La Revolución de Mayo de hace 200 años cambió para siempre el destino, la historia de estas tierras, también su literatura. Nuevo informe de Visión 7. Si bien no hay un origen puro de la narrativa después de la Revolución de Mayo, con la causa independentista, surgieron textos que representan algunos de los actores sociales de la Argentina en el siglo XIX. En esta literatura, por primera vez, entra en escena la voz de los subalternos. Hay que tener en cuenta que la Revolución de Mayo, está conectada con la guerra, ¿no? Y la guerra está conectada, desde luego, con las movilizaciones de las masas armadas. Entonces, muchos textos de la gauchesca y muchos textos, digamos, de violencia política de aquel momento son, en cierto sentido, están en cierto sentido ligados a esa realidad. Eran textos bellísimos y al mismo tiempo que llamaban a la participación popular en las luchas de independencia. Entonces, ahí lo interesante, desde luego, es muy sabido, pero es importante recordar que no eran los gauchos los que escribían la gauchesca, sino era una apelación a los gauchos, ¿no es cierto? Los primeros textos que recrearon los enfrentamientos políticos de la época fueron los cielitos patrióticos, los de Hidalgo, Ascasubi, los poemas de la guerra por la independencia, los antiespañoles, son la creación de un intelectual que asume una voz gauchesca. Una de las obras fundacionales de la narrativa argentina fue El Matadero, de Esteban Echeverría, escrito entre 1838 y 1840. El narrador recurre a la violencia física para representar la hostilidad entre el unitario y el federal. Yo lo veo como un texto muy paranoico, ¿no? En el sentido de la relación con las clases populares es vista, digamos, con una perspectiva de amenaza absoluta. Y lo que hace en realidad el unitario es cruzar una frontera imaginaria y acercarse a Barracas, a la zona de los mataderos. Y los mataderos siempre han sido la metáfora de la violencia popular, ¿no? En la medida que, por ejemplo, los viajeros que venían al Río de la Plata veían esas escenas de los mataderos con la sangre y la gente matando las vacas, todo el mundo ensangrentado y la eficacia de ese tipo de trabajo, y veían ahí entonces algo muy perturbador, ¿no? Más de repente la ronca voz de un carnicero gritó: allí viene un unitario, y al oír tan significativa palabra, toda aquella chusma se detuvo. ¿No le ven la patilla en forma de U? Perro unitario, monta en silla como los gringos. Que el lenguaje del unitario es un lenguaje literario alto, muy retórico, bastante ilegible hoy, y el lenguaje de las clases populares que él trata de denostar, de los mazorqueros, los federales, es un lenguaje muy vivo, donde aparece el vos por primera vez. ¡Qué bravura en los federales! Siempre en pandillas, cayendo como buitres sobre la víctima inerte, dijo el unitario cuando lo atraparon en el matadero. En la Argentina del siglo XIX, los índices de alfabetismo eran muy bajos. Apenas el 22% de la población sabía leer y escribir. Hay una carta de Andrés Bello, que es uno de los letrados más conocidos de Chile, ¿no? En fin, al fray Fernando de Mier, mexicano, y le dice: solamente a usted se le ocurre mandar libros a Buenos Aires, donde nadie se ocupa de la cultura, es el país más atrasado, comparado con México, con Lima, digamos, con la Ciudad de México, con la Ciudad de Lima, que eran grandes lugares de la colonia española. Buenos Aires parecía muy retrasado. Entre 1862 y 1880 transcurrió un periodo clave en la historia argentina. Tres personalidades disímiles se sucedieron en la presidencia: Mitre, Sarmiento y Avellaneda. En este contexto, convulsionado también por la trágica guerra de Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay, José Hernández publicó El Gaucho Martín Fierro y más tarde La Vuelta de Fierro. La obra de Hernández
representó a uno de los personajes más emblemáticos de la Argentina, pero sobre cuya vida poco se conoce. El gaucho era nómade y cuando perdía el trabajo ingresaba al ejército, pero no participaba voluntariamente en la milicia. Se lo reclutaba mediante el mecanismo de la leva forzosa. Desde luego el Martín Fierro es un texto que expresa muy bien los efectos que tuvo la movilización y la creación del ejército, y por otro lado es un texto extraordinario, desde luego, desde el punto de vista de la capacidad para construir esas situaciones personales, no solo abstractas de lucha política, sino materializar esa situación, ¿no? Estaba el gaucho en su pago con toda seguridad, pero Aura, barbaridad. La cosa anda tan fruncida que gasta el pobre la vida en huir de la autoridad. Ferviente antirrocista y preocupado por la educación de los argentinos, Domingo Faustino Sarmiento publicó en 1845 Civilización y Barbarie, vida de Juan Facundo Quiroga. Un texto político cuyo protagonista, Facundo, representaba desde la mirada elitista de Sarmiento a esa América apasionada y salvaje que debía ser atravesada por la racionalidad europea. El Facundo, desde luego, es un libro fundador, ¿no? No solo fundador en cierto sentido de la literatura, sino también fundador en cierto modelo de Estado, podría decirse. De modo que Sarmiento está pensando en cómo hacer para combinar esas realidades. Es decir, que él está tratando de reconstruir y de describir una realidad a la cual él le aplica esos modelos de la civilización y la barbarie, que desde luego son modelos que funcionan en Europa en ese momento, pero me parece que la I es muy importante en el título, ¿no, verdad? Porque también él está fascinado por el mundo de la barbarie. Está fascinado por ese mundo, digamos, donde siempre ha sido esa fascinación, uno la encuentra también en Borges, ¿no? Sombra terrible del Facundo, voy a evocarte para que de tus cenizas te levantes, para ayudarnos a entender el misterio americano. Fueron los textos de la narrativa del siglo XIX los que representaron las voces populares que no se hubieran conocido sin la pluma del letrado. En un contexto de cambios sociales que de a poco irían definiendo los cimientos de la identidad y la cultura argentina tras la gesta revolucionaria.